Antes de que empiece este capítulo, antes de que veas lo que está a punto de pasar entre estas paredes del palacio, necesitas saber algo. Algo que cambia por completo el juego. Hay una traición que nadie esperaba. Una decisión tomada a espaldas de todos, una carta enviada en secreto que va a desatar una tormenta sin precedentes. Y cuando llegues al final de este video, entenderás por qué nada, absolutamente nada, volverá a ser igual en la promesa. Quédate hasta el final, porque lo que está por venir va a dejarte sin palabras. Bienvenido. O bienvenida. A este espacio donde las tramas no se resumen, se viven. Donde cada mirada cuenta, donde cada silencio pesa, y donde cada bofetada deja una marca que va mucho más allá de la piel. Hoy nos adentramos en el capítulo 797 de La Promesa, y te lo digo desde ya, este episodio es una bomba de relojería. Uno de esos capítulos donde los guionistas aprietan todos los resortes al mismo tiempo y el espectador no sabe a dónde mirar primero. Tensión en el servicio. Tensión entre familias. Tensión entre amantes que aún no se atreven a llamarse así. Y tensión entre un padre y un hijo que representan dos formas completamente opuestas de entender el poder. Para entender la magnitud de lo que va a ocurrir en este capítulo, necesitamos recordar dónde nos dejaron las cosas. Porque este episodio no nace de la nada. Nace de una acumulación de decisiones, de mentiras y de heridas que llevan semanas abriéndose poco a poco. Manuel, el hijo del marqués, sorprendió a propios y extraños en el capítulo anterior cuando confesó en voz alta algo que todos sospechaban pero nadie había confirmado. Fue él. Fue él quien envió la carta a la Casa Real. Fue él quien tomó la iniciativa de reclamar para su hermano Curro el título de barón de Linaja. Una decisión que, sobre el papel, parece un acto de generosidad fraternal. Pero que, si rascas un poco la superficie, revela algo mucho más complejo. Porque Manuel no es un hombre que actúe por impulso. Manuel calcula. Manuel observa. Y cuando Manuel da un paso, siempre hay una razón detrás que no siempre se ve a simple vista. Y luego estaba lo de Ángela. La escena de la bofetada. Esa imagen que muchos de vosotros habréis llevado clavada desde el capítulo anterior. Ángela, enfrentándose a su madre, doña Leocadia, con toda la valentía que le cabe en el pecho. Y Leocadia respondiendo como solo ella sabe hacerlo, con violencia. No la violencia gritada, no la que se ve venir. La otra. La que llega cuando ya no quedan palabras, cuando el control se rompe y lo que queda es el instinto más primario de dominación. Esa bofetada no fue un arrebato. Esa bofetada fue un mensaje. Un mensaje que decía, yo sigo mandando aquí. Y no importa cuánto crezcas, no importa cuánto luches, mientras yo esté en esta casa, tú haces lo que yo digo. Pero Ángela ya no es la niña que aguantaba en silencio. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante de seguir. Y por último, Lorenzo. El capitán. El hombre que nunca actúa de frente si puede hacerlo por la espalda. Lorenzo ya había lanzado su amenaza sobre Curro en el capítulo anterior, dejando bien claro que lo de la timba de póker no iba a quedar impune. Y ahora, con la información de la carta encima de la mesa, Lorenzo tiene exactamente lo que necesitaba. Una excusa. Un pretexto para moverse. Para intervenir. Para seguir siendo el veneno que circula silenciosamente por las venas de este palacio. Todo eso es el punto de partida. Todo eso es la mecha ya encendida. Y en este capítulo 797, la explosión llega. Empecemos por donde empieza realmente la guerra en el servicio. Porque mientras en las habitaciones nobles se libran batallas de títulos y apellidos, en las cocinas y los pasillos del palacio hay otro conflicto que no es menos brutal. Solo es más silencioso. ¿O lo era? Hasta ahora. Doña Leocadia y Teresa. Dos mujeres. Dos mundos. Y un beso que lo ha cambiado todo. Recordemos que Teresa, en su intento desesperado por mantener la paz y evitar problemas con la exigente Leocadia, había estado andando de puntillas desde hacía días, midiendo cada palabra, calibrando cada gesto, intentando ser invisible para no dar pie a ningún conflicto. Pero el problema con Doña Leocadia es que no necesita pie. Doña Leocadia crea el conflicto donde no lo hay, porque el conflicto es su herramienta de control. Y Teresa había cometido el error de dejarse besar por Cristóbal, o de besar a Cristóbal, depende de cómo se quiera leer la escena, en un momento en que los ojos equivocados estaban mirando. Y Doña Leocadia tiene muy buenos ojos, la confrontación llega sin aviso previo, como suelen llegar las cosas más devastadoras. Leocadia va directa a por Teresa. Sin rodeos. Sin preámbulos. La acusa directamente de adúltera. Una palabra que en ese contexto, en esa época, en ese mundo de apariencias y reputaciones, pesa como una losa. Ser llamada adúltera no es solo un insulto. Es una condena social. Es la destrucción de un nombre. Es el fin de un trabajo,
de una posición, de una vida tal y como la conoces. Teresa podría haberse encogido. Podría haber pedido perdón, haber bajado la cabeza, haber dejado que la tormenta pasara. Pero Teresa elige otra cosa. Teresa elige la verdad. Y eso, en un mundo lleno de mentiras perfectamente construidas, es el acto más revolucionario que puede hacer alguien. Acorralada, sin salida aparente, Teresa decide soltar el secreto que llevaba tanto tiempo guardando. Le confiesa a Leocadia que no está casada, que Marcelo no es su marido, que Marcelo es su hermano. Una revelación que cambia por completo la geometría de la acusación. Si no hay matrimonio, no hay adulterio. Si no hay adulterio, no hay culpa. Es una jugada inteligente. Es una jugada valiente. Pero es también una jugada arriesgada, porque ahora Leocadia sabe algo que antes no sabía. Y el conocimiento, en manos de alguien como Leocadia, no es poder compartido. Es munición privada. Y la reacción de Leocadia lo confirma todo. Porque Leocadia no procesa la información como una persona que acaba de recibir una corrección. No hay alivio. No hay disculpa. Hay algo mucho más frío, mucho más calculado. Leocadia decide no creerla. O lo que es aún más revelador, decide que no le interesa creerla. Porque si se cree a Teresa, pierde el argumento. Pierde el control. Pierde la excusa para mantener a esa mujer alejada de Cristóbal. Y entonces llega la amenaza, formulada con esa elegancia venenosa que caracteriza a Leocadia en sus mejores momentos. Si vuelves a acercarte a Cristóbal, hablaré con el marqués para que te despidan. No es una petición. No es un aviso amistoso. Es un ultimátum envuelto en seda. Y lo que deja claro es algo que va mucho más allá de este conflicto concreto. Doña Leocadia no juega a ganar batallas. Juega a ganar la guerra. Y en esta guerra, Teresa acaba de convertirse en su objetivo. La pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que debería hacerse todo el mundo en ese palacio, no es si Leocadia cumplirá su amenaza. La pregunta es cuándo. Y mientras eso sucede en un rincón del palacio, en otro extremo ocurre algo igualmente importante. Curro y Ángela se encuentran. Y cuando dos personas que se quieren se encuentran después de haber vivido por separado dos momentos tan intensos, lo que pasa no es una conversación. Es una descarga emocional. Curro va primero. Ha estado procesando todo lo que descubrió en el capítulo anterior, la carta, la decisión de Manuel, el peso de un título nobiliario que de repente vuelve a ser suyo o podría serlo, y necesita compartirlo. Le cuenta a Ángela lo de la carta. Le explica lo que Manuel hizo. Pero luego añade algo más, algo que le preocupa en un nivel completamente diferente. Lorenzo está furioso. No furioso en abstracto. No enfadado de forma general. Furioso por lo que pasó en la timba de póker. Y cuando Lorenzo está furioso, el peligro no es solo emocional. Es real. Es concreto. Es una amenaza que puede materializarse en cualquier momento y de cualquier forma. Pero Ángela también tiene algo que contar. Y lo que tiene que contar es mucho más íntimo, mucho más doloroso. Le habla a Curro de lo que vivió con su madre. La discusión. Las acusaciones. Y la bofetada. Esa bofetada que Ángela intenta narrar con calma pero que por dentro le sigue ardiendo, porque hay golpes que no duelen en la mejilla. Duelen en el alma. Duelen en el concepto que tienes de ti misma cuando la persona que debería protegerte es la misma que te hiere. Curro escucha. Y lo que siente no es compasión pasiva. Lo que siente es una rabia protectora, esa rabia que solo aparece cuando alguien que quieres ha sido dañado injustamente. Su primer impulso, visceral e inmediato, es ir a buscar a Leocadia. Enfrentarla. Pedirle explications. Porque hay algo en Curro que siempre ha tendido hacia la acción directa, hacia la confrontación abierta, hacia resolver las cosas cara a cara. Pero Ángela lo frena. Y aquí está uno de esos momentos que los guionistas de La Promesa manejan con mucha habilidad, porque Ángela no lo frena por miedo. Lo frena por inteligencia. Porque sabe que si Curro va ahora por su madre, con toda esa energía encendida, con toda esa rabia justificada pero incontrolada, lo único que conseguirá es empeorar las cosas. Darle a Leocadia otro argumento, otro motivo, otra herramienta para usarlos en su contra. Y eso nos dice algo muy importante de Ángela como personaje. Ángela está aprendiendo a jugar a este juego. Ya no reacciona desde el corazón solamente. Empieza a pensar con la cabeza. Empieza a entender que en un mundo como ese, la victoria no siempre la consigue quien grita más fuerte. A veces la consigue quien espera más tiempo. Pero si hay alguien en este palacio que no entiende de esperar, ese es Lorenzo. El capitán. El hombre que convierte el caos en su elemento natural y la deslealtad en su herramienta favorita. Lorenzo sospechaba que algo se movía a sus espaldas. Lo llevaba sintiendo desde hacía días.
Ese instinto que tienen las personas que siempre están maquinando, que siempre están buscando la trampa en el otro porque ellos mismos nunca dejan de tender trampas. Y ahora lo confirma. La carta existe. Fue enviada. Manuel lo hizo. Y Lorenzo tiene en sus manos una información explosiva. Pero antes de usarla, Lorenzo intenta hacer algo que parece extrañamente correcto desde fuera, aunque por dentro está completamente torcido. Le insiste al marqués Alonso, con esa urgencia que le caracteriza, que sea él, el propio marqués, quien le cuenta a doña Leocadia lo de la carta y lo de la casa real. Parece casi considerado, ¿verdad? Parece que Lorenzo quiere que Alonso mantenga el control de la situación. Que sea él quien gestione la información, quien decida cómo y cuándo se cuenta. Pero Alonso duda. Le dice que prefiere esperar. Que mañana, con más calma, será mejor momento. Y esa respuesta a Lorenzo le sienta como un puñetazo en el estómago. Porque Lorenzo no actúa con calma. Lorenzo actúa con urgencia. Y cuando alguien le dice que espere, Lorenzo oye algo completamente diferente. Oye una oportunidad. Y entonces llega la pullita. Esa pequeña joya de manipulación verbal que Lorenzo maneja como nadie. Le lanza al marqués, con una sonrisa apenas perceptible. Parece que le tienes miedo a doña Leocadia. Una sola frase. 7 palabras. Y en esas 7 palabras hay una cantidad de veneno calculado que sería difícil de superar. Porque Lorenzo sabe exactamente dónde le duele a Alonso. Sabe que el marqués es un hombre que necesita verse como alguien fuerte, como alguien que controla su casa, su familia, su entorno. Y sugerirle que le tiene miedo a una mujer, aunque esa mujer sea Leocadia, es plantarle una espina justo donde más le duele, en su orgullo. Pero incluso así, Alonso no reacciona como Lorenzo espera. Y entonces el capitán toma una decisión que revela perfectamente quién es y qué es capaz de hacer. Se salta la autoridad del marqués. Desobedece de forma directa, consciente y calculada. Va él mismo a contarle a doña Leocadia todo lo de la carta. Piensa en eso un segundo. Lorenzo no está haciendo esto porque le preocupe que Leocadia sepa la verdad. Lorenzo está haciendo esto porque necesita ser el quien la detone. Necesita controlar el momento del impacto. Necesita que Leocadia reciba la información de sus labios, para que cuando Leocadia explote, explote en la dirección que a él le interesa y explota. Por supuesto que explota. Leocadia, tras escucharlo de la carta de labios de Lorenzo, se convierte en exactamente lo que Lorenzo necesitaba, una fuerza destructiva en movimiento. Y esa fuerza va directa a por Manuel. Y aquí, amigos, es donde este capítulo se pone realmente interesante. Porque lo que cabría esperar en este punto es que Manuel, al verse enfrentado por Leocadia, se ponga a la defensiva, que intente justificarse, que busque calmar la situación, que haga lo que haría cualquier persona sensata ante la ira de una mujer como doña Leocadia. Manuel no hace nada de eso. Manuel se queda tranquilo. Manuel la mira. Y Manuel dice algo que es casi una provocación directa, que no entiende por qué está tan enfadada. Que esto es un asunto familiar. Que a ella ni le va ni le viene. Antes de continuar, necesito que hagas una cosa. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque lo que estamos viendo aquí, esta dinámica entre Manuel y Leocadia, este juego de poderes, de palabras afiladas y de silencios cargados de intención, es exactamente lo que vamos a seguir analizando juntos episodio tras episodio. Dale al like si crees que Manuel acaba de hacer la jugada más arriesgada de su vida. Y quédate, porque lo mejor todavía no ha llegado. Leocadia no se queda sin respuesta. Nunca lo hace. Le dice a Manuel, con ese aplomo helado que la caracteriza, que sí le incumbe. Que Kuro quiere casarse con su hija. Que eso les afecta directamente. Que tiene todo el derecho del mundo a saber qué está pasando con el título, con la familia, con el futuro que va a compartir con los suyos. Y entonces Manuel lanza el golpe. La frase demoledora. La réplica perfecta. Le dice a Leocadia, con una calma que en sí misma ya es una forma de agresión. Entonces debería estar encantada, porque al final tendrá lo que tanto anhelaba. Emparentar con la nobleza. El silencio que sigue a esa frase debe de ser de los que se pueden cortar con un cuchillo. Porque Manuel acaba de decirle a Leocadia, sin decírselo directamente, que él la ve, que sabe lo que es, que conoce sus motivaciones más profundas, ese deseo de ascender, de pertenecer, de que su apellido se mezcle con el de quienes siempre la miraron desde arriba. Y que, por eso mismo, su indignación es pura hipocresía. No es un insulto vulgar. Es algo mucho más sofisticado. Es un espejo. Y a las personas como Leocadia, lo que más les duele no es que las ataquen. Es que las vean. Hay algo en esta escena que me recuerda mucho a Margarita Llopis, esa tía de Manuel que tantos estragos causó en su momento y que dejó una huella tan profunda en la dinámica del palacio. Manuel está heredando algo de ese estilo.
Esa capacidad de responder sin elevar la voz. De ser demoledor con la elegancia de quien no necesita gritar para hacer daño. Es fascinante ver cómo ese aprendizaje se va incorporando a su forma de ser, de relacionarse, de defenderse. Y mientras Manuel y Leocadia se miden en ese duelo verbal extraordinario, en otro rincón del palacio, en el hangar que Manuel ha convertido en el centro de su nueva vida, entra en escena alguien que hasta ahora había estado algo en los márgenes de las tramas principales, Julieta. Recordemos que en el capítulo anterior Manuel le había pedido a Curro que le ayudara con unos formularios, con unos trámites administrativos relacionados con su empresa de aviones. Curro, que ya está desbordado intentando llevar al día los asuntos del marqués, acepta pero no llega. No hay horas suficientes. No hay energía suficiente. El trabajo se acumula y alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien resulta ser Julieta. Curro, viendo que no puede con todo, le pide a Julieta que le eche una mano con los papeles. Julieta acepta. Y cuando Manuel llega al hangar y la ve allí, rodeada de documentos, trabajando con una concentración que él no esperaba encontrar, algo cambia. Hay una curiosidad. Hay una pregunta. Y Julieta le explica la situación con total naturalidad. La decisión de Manuel llega rápida. Le ofrece el puesto de forma oficial. Que sea ella su ayudante. Que lleve las cuentas de la empresa. Que forme parte de este proyecto que para Manuel es mucho más que un negocio. Es su identidad, su independencia, su forma de demostrar que puede construir algo propio. Pero esta trama tiene varias capas que merece la pena analizar con detenimiento. La primera y más evidente. Julieta encuentra en el hangar un refugio. Un espacio que no es el palacio, que no está impregnado de las dinámicas sofocantes de la vida de servicio, donde ella puede ser algo más que la esposa de Ciro. Donde puede ser útil, capaz, activa. Donde puede existir de una forma que en su matrimonio no le está permitida. La segunda capa, Julieta se aleja de Ciro y se acerca a Manuel. Físicamente, emocionalmente, en términos de tiempo compartido y de proyecto común. Y eso, en una serie como La Promesa, que sabe muy bien cómo sembrar las semillas de lo que vendrá mucho más adelante, no es casual. Nada en esta serie es casual. Y la tercera capa, Ciro. Ese marido que representa todo lo que Julieta no quiere ser. Retrógrado, anticuado, convencido de que el orden natural del mundo pasa porque ella permanezca quieta, callada y dependiente. Cuando Ciro se entere de este nuevo papel de Julieta, y se enterará, la reacción va a ser predecible en su forma pero explosiva en su intensidad. Dirá que no es correcto. Dirá que una mujer no necesita trabajar. Y Julieta tendrá, por una vez, un argumento que él mismo no podrá rebatir fácilmente. Tú mismo dices que nos hace falta dinero. Pues aquí estoy. Ganándolo. Es un pequeño acto de revolución. Es Julieta reclamando un espacio en el mundo que le pertenece. Y lo hace no con gritos ni con confrontaciones, sino con hechos. Con presencia. Con competencia. Y eso, en el fondo, es lo más amenazante que puede hacer alguien en un sistema diseñado para mantenerla fuera. Y seguimos avanzando, porque este capítulo no da tregua. Llega el momento de hablar de María Fernández y Carlo. Una relación que lleva semanas bailando en el filo de la confianza rota. La revelación del dinero en el capítulo anterior abrió una grieta que no ha hecho más que ensancharse desde entonces. Pía, como siempre, está en medio de todo. No porque sea una cotilla, aunque algo de eso hay, sino porque Pía tiene esa capacidad natural de las personas que se preocupan genuinamente por quienes las rodean de estar en el centro de todos los conflictos emocionales. Habla con Carlo. Le pregunta directamente por qué no le dijo la verdad a María. Y Carlo se explica, se justifica, busca las palabras que hagan que su comportamiento suene razonable aunque en el fondo sabe, y Pía sabe, y nosotros sabemos, que ninguna justificación es suficiente cuando has mentido a alguien que confiaba en ti. Carlo dice que María no atiende razones, que es una cabezota, que no acepta ayuda. Y hay algo de verdad en eso, porque María Fernández sí es una mujer de carácter, orgullosa, que prefiere caerse sola antes que pedir la mano que la levante. Pero hay también en la justificación de Carlo un mecanismo de defensa muy humano y muy reconocible, el de convertir en defecto del otro lo que en realidad es consecuencia de una decisión propia. Tú mentiste, Carlo. Y en lugar de asumir eso, estás describiendo la reacción de María como si fuera el problema. Mientras tanto, el padre Samuel interviene en la escena con una preocupación más pragmática que emocional. Le pide a María que se calme, que baje el tono, que si sigue así, todo el palacio va a enterarse de sus problemas. Una advertencia que en boca de Samuel suena a consejo pero que en realidad revela una de las tensiones fundamentales de la vida en un lugar como ese, la total ausencia de privacidad. En el palacio, los secretos no duran. Los muros tienen oídos.
Y las emociones fuertes, si no se contienen, se convierten en espectáculo público. La tensión entre María y Carlo no se resuelve en este capítulo. Se enquista, se asienta. Se convierte en esa clase de herida que no sangra porque ya se ha cerrado en falso, y que puede abrirse de nuevo con el mínimo roce. Y luego está Martina. Martina, que viene de un golpe duro, ese fracaso con la presidenta del patronato de la Milagrosa que le dejó el ego por los suelos y las ideas en cuestión. Jacobo le propuso en el capítulo anterior un cambio de enfoque. Más técnico, más frío, menos personal. Y Martina, que confía en Jacobo más de lo que tal vez debería, decide seguir ese consejo. Se lo comunica a Adriano. Y aquí, de nuevo, un choque de visiones que dice mucho de cómo funciona la dinámica entre estos dos personajes. Adriano no está de acuerdo. Le dice con claridad que no tiene por qué cambiarlo todo por la opinión de una sola persona. Que un fracaso no define el camino entero. Que hay que mantener la visión original, protegerla, defenderla. Adriano, el conde de Campos y Luján, tiene aquí un papel interesante. No es que tenga razón automáticamente porque tiene título y experiencia. Es que plantea una pregunta válida. ¿Hasta qué punto debemos dejar que la opinión de otros remodele lo que somos? ¿Hasta qué punto es adaptarse y hasta qué punto es renunciar? Martina está en ese punto de inflexión. Y la elección que haga aquí, seguir el consejo de Jacobo o defender su visión original junto a Adriano, nos dirá mucho sobre quién es Martina realmente cuando la presión aprieta. Y llegamos al final de este capítulo. Al momento que puede parecer pequeño, casi anecdótico en comparación con todo lo que ha sucedido antes. Pero que en realidad, si lo piensas bien, si lo miras desde la distancia correcta, encierra algo muy significativo. Ricardo se queda sin trabajo. Lo dijimos en el capítulo anterior. Cristóbal le cerró la puerta. No hay vacantes. No hay lugar para él. Y Ricardo, con la dignidad de quien no mendigar, empieza a preparar su marcha. A Despeders. A aceptar que este capítulo de su vida en el palacio ha terminado antes de haber llegado a ningún sitio. Pero entonces aparece Manuel. Manuel, que en este capítulo ha sido ya el protagonista de dos enfrentamientos cruciales, que ha demostrado tener una visión propia de las cosas y una forma de actuar que no se deja dictar por las convenciones, llega en ese preciso momento. Ve a Ricardo. Escucha lo que ha pasado. Y entonces toma una decisión que nadie esperaba. Le dice que puede que no haga falta un lacayo. Pero lo que sí necesita, lo que él personalmente necesita, es una ayuda de cámara. Y le ofrece el trabajo. Piensa en lo que está haciendo Manuel aquí. No solo está salvando a Ricardo de la marcha. Está contradiciendo la decisión de Cristóbal, el mayordomo, la figura que representa el orden institucional del servicio en el palacio. Está actuando por encima de esa autoridad, no de forma agresiva, sino de forma directa y práctica. Lo que necesito yo lo decido. Y lo que decido es esto. Es otro gesto que nos habla del Manuel que está emergiendo en esta segunda mitad de la serie. Un hombre que toma decisiones propias. Que no pide permiso para todo. Que ve a las personas donde otros ven inconvenientes. Y que, al hacerlo, va construyendo alrededor de sí mismo una red de lealtades que puede ser muy importante en lo que está por venir. Y ahora llegamos al momento en que necesito que te quedes muy cerca, porque aquí es donde todo lo que hemos visto hoy converge. ¿Recuerdas la boucle abierta del principio? Esa traición que nadie esperaba, esa decisión tomada en secreto que iba a cambiarlo todo. La carta que Manuel envió. Esa carta que parecía un gesto generoso pero que, analizándola bien, es en realidad el detonante de todo lo que está ocurriendo. La furia de Leocadia. La exposición de Lorenzo. El peligro sobre Curro. Todo se conecta ahí. Todo parte de ese papel enviado en silencio, de esa decisión unilateral que Manuel tomó convencido de estar haciendo lo correcto. Pero que ha abierto la caja de Pandora de esta temporada. ¿Qué va a pasar ahora? Tengo 3 teorías, y ninguna de ellas es sencilla. La primera, Lorenzo no va a parar aquí. Lo que hizo hoy, saltarse la autoridad del marqués para contarle a Leocadia lo de la carta, es solo el primer movimiento de una partida mucho más larga. Lorenzo necesita debilitar a Manuel, necesita desestabilizar a Curro, necesita que el caos lo favorezca a él. Y lo conseguirá si nadie lo frena a tiempo. La pregunta es quién tendrá la información suficiente y el valor necesario para hacerlo. La segunda, Julieta y Manuel. Este acercamiento en el hangar, este proyecto compartido, esta nueva dinámica que se está construyendo ladrillo a ladrillo, puede evolucionar hacia algo que ninguno de los dos buscaba conscientemente pero que los guionistas llevan semanas preparando con una paciencia admirable. Ciro será el catalizador. Ciro, con su rigidez, con su incapacidad de ver a Julieta como lo que es, empujará sin querer a su propia mujer hacia quien menos debería. Y la tercera, Teresa. Esa revelación a Leocadia.
Esa verdad sobre Marcelo y el matrimonio que nunca existió puede ser mucho más peligrosa de lo que Teresa calculó. Porque Leocadia ahora tiene un secreto. Y Leocadia con un secreto es como Lorenzo con una carta, lo va a usar en el peor momento posible, de la forma más destructiva posible, y cuando menos lo esperes. En este palacio, amigos, la verdad nunca libera, solo cambia de manos. Y así termina el capítulo 797 de La Promesa. Un episodio donde cada conversación escondía una estrategia, donde cada silencio era una decisión, y donde el equilibrio de poder que creíamos conocer ha vuelto a desplazarse, suave pero irreversiblemente, como siempre ocurre en esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo. Porque esto apenas acaba de empezar.